Bueno, hoy vamos a ver el último tema de salud mental. Vamos a ver antipsicóticos en el contexto del tratamiento de la esquizofrenia, ¿no? Que es lo que ustedes van a tener la semana que viene en el trabajo práctico, y es el principal uso de los antipsicóticos, o por lo menos su primera aprobación es en esquizofrenia, y después algunos, nosotros no llegamos a ver en la cursada, pero algunos antipsicóticos tienen indicaciones para otros cuadros que van más allá de la psicosis. Esto como para que lo sepan. Si en algún momento ven a algún paciente que está tomando antipsicóticos y no tiene una psicosis esquizofrénica, puede que también en algunas situaciones particulares esté bien utilizarlos. Pero bueno, eso es un comentario que requeriría una clase especial. Vamos un poquito con la ola. La esquizofrenia estaba dentro del campo de la psicosis. ¿Se acuerdan que había tres estructuras? Las neurosis, la psicosis y las estructuras intermedias, ¿no? Donde decíamos los trastornos de la alimentación, el border. Entonces, dentro de la psicosis, acá sí estamos hablando de una estructura, a diferencia de lo que hablábamos la semana pasada. Dentro de la psicosis están las psicosis disociativas, y dentro de las psicosis disociativas está la esquizofrenia, la parafrenia y la paranoia. Nosotros hoy vamos a hacer foco en la esquizofrenia. La esquizofrenia es el padecimiento mental más grave, por decirlo de una manera, ¿no? Tiene una prevalencia un poquito menor al 1%, pero podemos redondear en el 1% de la población. Y este padecimiento mental se caracteriza por, digamos, la presencia de síntomas que acontecen en general a una edad relativamente temprana, ¿no? O sea, 25, 35 años, a veces un poquito antes, a veces un poquito después, se presenta lo que ustedes conocen como el brote psicótico, ¿no? El brote psicótico es un momento donde una persona que funcionaba relativamente normal, hay ciertas características digamos, brote, pero en líneas generales uno podría decir, tendría algunos prodromos, como lo vimos en salud mental, pero en principio no había síntomas positivos, y aparece el brote esquizofrénico, y ahí, digamos, en ese momento debuta con alucinaciones que son auditivas, alucinaciones auditivas que son voces generalmente que los insultan, injuriantes, obviamente son egodistónicas esas alucinaciones, y la construcción de ideas delirantes que pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Ideas delirantes de tipo místico, paranoides, habitualmente está presente, erotomaníacas, y esas ideas celotípicas y esas ideas delirantes y alucinaciones generan, digamos, una ruptura en la vida de ese sujeto, que habitualmente termina en una internación. Además de ideas delirantes y de alucinaciones, en el brote podemos ver el lenguaje desorganizado, que es lo que ustedes vieron como disgregación mental, la interceptación del pensamiento. O sea, hay alteraciones que van más allá de las ideas delirantes y las alucinaciones. Lo principal en el brote son las alucinaciones, que tienen que ver con trastornos también en el habla, en el lenguaje y en el comportamiento, ¿no? Estos pacientes claramente, a partir de estos síntomas, tienen cambios en su comportamiento. Esto es en los brotes. Y lo que nosotros acá vamos a, como de alguna manera, a resumir en lo que serían los síntomas positivos de la enfermedad. Cuando yo hablo de síntomas positivos, estoy hablando básicamente de lo que recién les acabo de decir. Después la esquizofrenia también tiene síntomas que son síntomas llamados negativos, que tienen que ver con la abulia. Los pacientes con esquizofrenia tienen pérdida marcada de la voluntad.
el aplanamiento afectivo, esa es otra característica, que es que, digamos, ante situaciones en las cuales uno debería tener una cierta reactividad emocional, estos pacientes no la tienen, ¿no? Ante un suceso, no sé, por ejemplo, un paciente con esquizofrenia, uno que tiene tal vez una relación muy cercana a la madre, por ejemplo, fallece la mamá y uno tiene que ir a hablar con el paciente para explicarle este evento. Imagina que sería terrible, muy grave, y tal vez cuando se siente y lo habla, la respuesta, la reactividad es, bueno, ahora me voy a tomar mates, o sea, no hay una carga afectiva. Después en algún momento puede que vuelva a preguntar o que se angustie, pero no es lo esperable, ¿no? El aplanamiento afectivo. Después tenemos la anedonia, que también suele presentar los esquizofrénicos, la apatía, o sea, la falta de interés por las cosas, la falta de la capacidad de sentir placer. Y también hay síntomas negativos que tienen que ver con cuestiones más cognitivas, ¿no? La enfermedad genera un deterioro cognitivo, por eso en un momento se llamó, algunos autores le llamaron demencia precoz. Entonces tiene un deterioro cognitivo que hace que, digamos, con el tiempo, este paciente va a ir teniendo lo que se llama un defecto esquizofrénico, o sea, un defecto esquizofrénico y un deterioro esquizofrénico que tiene que ver con estas dos cosas que le acabo de mencionar, con estos síntomas negativos. Estos síntomas negativos, hoy por hoy, si bien yo ya le voy a comentar ahora cuando hable un poquito de la terapéutica, hay algunos antipsicóticos un poquito más nuevos que intentan modificar y mejorar estos síntomas negativos que son, hasta lo que estoy hablando yo ahora, son primarios, o sea, son de la enfermedad. O sea, el paciente tiene estos síntomas, todavía lo que estoy comentando no tiene que ver con ninguna medicación, ¿no? Son síntomas propios de la enfermedad. Si bien hay medicamentos que han intentado corregir o mejorar estos síntomas negativos, en la realidad esto es bastante poco, es pobre la respuesta a la mejoría de los síntomas negativos. Donde sí hay medicamentos que tienen un poquito más de acción y donde sí se han demostrado un cierto beneficio es en los síntomas positivos, ¿no? en lo que es el delirio y las alucinaciones. Digamos, ¿cómo es la cronología de la esquizofrenia? La esquizofrenia del paciente tiene esos brotes, remiten en general, o sea, se mejoran. Muchas veces la remisión en este caso va a ser parcial. Es habitual que el paciente quede con alguna alucinación o alguna delirante, ¿no? Es casi imposible que un paciente con esquizofrenia deje de alucinar. Entonces acá no vamos a ver como veíamos en la ansiedad, quiero remisión, porque en realidad la respuesta es bastante, digamos, lo más aceptado, porque generalmente los pacientes mejoran. Lo que sucede cuando uno trata a un paciente con esquizofrenia es que se atenúan los síntomas. Y al atenuarse los síntomas positivos, de alguna manera mejora bastante lo que es la afectividad de los pacientes, porque más allá de las alucinaciones y las ideas delirantes, por algo que el paciente claramente no va a consultar. ¿Por qué? Porque el paciente no tiene conciencia de su enfermedad, no tiene alterado el criterio de la realidad, cree que esas ideas delirantes y esas alucinaciones son reales, son parte de su vida. Entonces no va a venir a consultar porque tengo alucinaciones, sino lo van a llevar, probablemente puede que sea llevado por algún familiar o por el servicio de salud, de una ambulancia, con la policía habitualmente, en una situación donde el paciente entra en algún riesgo o en algún desorden conductual, producto de estos síntomas. No es que tengan la intencionalidad porque sea un psicópata que quiere matar a alguien, sino que estas voces y estas ideas delirantes los llevan a cometer muchas veces actos hasta a veces delictivos y terminan detenidos, pero muchas veces son asociados a estas ideas, que lo ponen en peligro y deben ser tratados en salud mental, no en un penal, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen problemas mentales. Entonces, tienen estos episodios, como les decía, tienen un brote esquizofrénico, después va a pasar un periodo donde mejoran con la terapéutica, que ya vamos a ver cuál, y después
empieza como a aparecer como más la parte negativa de la enfermedad, los síntomas estos que decía negativos, que son los cognitivos y los afectivos que les mencionaba recién, la gula y todo esto. Y con cada brote, ¿qué pasa? Pero los síntomas van al negativo después de tomar la medicación. No, lo que estoy hablando es, todavía no hablé de, digamos, de tratamiento. No, porque ¿no? vos dices que mejora. Ah, sí, si uno lo trata con la medicación en el brote, ¿no? Los síntomas negativos, digamos, van a aparecer independientemente de la medicación. O sea, son parte de la enfermedad. Lo que yo dije de los síntomas negativos con la medicación es que no hay, digamos, me adelanté un poco el final, que no hay, digamos, una terapéutica para los síntomas negativos que haya demostrado eficacia. Eso es lo que les planteo. ¿Se entiende? O sea, lo que les quiero decir es que lo que vamos a ver de antipsicóticos, si yo le voy allá dando, básicamente tiene que ver más con el tratamiento de los síntomas positivos. Igual algo de los negativos hay, pero es un poco eso. Pero yo lo que les quiero comentar es que, para que se entienda, es que el paciente con esquizofrenia tiene, entonces, una vida relativamente normal. Hablo de relativamente porque hay prodromos que ya anticipan, no sé, cierto aislamiento, retratamiento psicosocial en la adolescencia, ¿no? Hay conductas extrañas, hay conductas que a uno lo hacen pensar que puede llegar a tener una esquizofrenia, pero hasta que no tenga brote, uno no se apresura a un diagnóstico, pues es como el diagnóstico más grave para transmitir, ¿no? Hay que hacer un diagnóstico apresurado de esquizofrenia. Entonces, tiene esa vida normal, tiene el brote, se estabiliza y empieza como lo que es más en los síntomas negativos, otro brote, síntomas negativos más atenuados y así sucesivamente. Con el tiempo, luego de cada brote, esos síntomas negativos se van agravando. Profe, los antipsicóticos, o sea, ponele que vos a la persona la lograste ver en el primer brote. Sí. Y vos la medicaste. Sí. ¿Los antipsicóticos también previenen los siguientes brotes o simplemente Ahora vamos a ver un poquito qué pasa eso, ya me estarías como spoileando toda la clase completa. Entonces, para que no dure media hora, vamos a tratar de que dure un poquito más. Entonces, ¿se entiende un poquito dónde vamos hasta acá? Síntoma positivo va teniendo cada vez más deterioro. Lo que quiero decir es que lo importante es, en lo agudo, abordar al paciente con los síntomas psicóticos, porque si lo dejamos brotado, si lo dejamos con el brote, primero que si no está tratado, tiene riesgo habitualmente. Porque imagínense voces que le dicen, matate, o matá a, no sé, a tu hijo. Entonces, como las voces son parte de la realidad, son intentos, son ideaciones, digamos, son actos que muy probablemente se lleguen a cometer. No es que hay mucha duda, porque hay alguien que te está diciendo eso. Entonces, ahí no hay que titubear y no, es para internar, o sea, no hay ninguna titubeación, o sea, ahí estamos como convencidos de la decisión. Entonces, se internan cuando tienen estas ideas, se deja internado el paciente y se hace un tratamiento. Entonces el tratamiento es rápido por esta cuestión de riesgo y porque para el sufrimiento psíquico de quien padece el brote es tan grande que si uno lo deja más tiempo sin la medicación, ese deterioro que va a ir teniendo va a ser mayor. Es como que lo dejas más tiempo afectado de los síntomas positivos y eso a la larga va a empeorar más aún el pronóstico y el curso de la enfermedad. Después hay particularidades, como todas las enfermedades, de todos los padecimientos mentales, que hay personas que tienen una evolución más progresiva, más grave, y otras menos grave, independientemente de la cuestión de los brotes. Pero en general, como conceptuales, esa es la idea. ¿Vamos? Para poder entender a la esquizofrenia, yo lo que siempre cuando doy esta clase, lo que intento es, digamos, desde lo fisiopatológico, hago, como siempre les comento, algo bastante sencillo para que se entienda, que no explica del todo lo que sucede, pero me parece que en la esquizofrenia ayuda bastante a entender la enfermedad y ayuda bastante a entender el tratamiento, digamos, los antipsicóticos. O sea, creo que ayuda a esas dos cosas y es el objetivo, que le sirva para algo y que no le hablen en un idioma incomprensible, incomprensible y que después no entiendan nada. Entonces, ahí estoy un segundito. Entonces, cuando hablamos de la enfermedad, como les dije la otra vez, acá hay obviamente factores ambientales y factores más biológicos.
Ahora le voy a pasar a contar un poquitito de detalle qué sería lo biológico que sucede. Sí, ¿cuál es la pregunta? No, no hay tratamientos preventivos al brote. No. Hasta que el paciente, como te decía, cuando vos tenés una estructura que se le llama presicótica, o sea que como que hay ciertas cuestiones que te hacen pensar en que ese adolescente o esa adolescente va a terminar teniendo un cuadro psicótico, se lo sigue, se lo observa, se lo puede hacer terapia, pero no le puedes dar un antipsicótico profiláctico. En ese caso no se utiliza. Está claro eso, ¿no? Sí, pero acá no es una depresión. Sí, hay algunos que se solapan. Es como decís vos. ¿Cuál es el problema de la salud mental? Que hay mucho solapamiento. ¿Qué quiere decir solapamiento? Que hay signos y síntomas que están en más de un cuadro. Entonces, si uno se pone muy en ver solamente signos y síntomas, te quedas recontracorto en el diagnóstico. Y después, la terapéutica seguramente, si te quedaste corto en el diagnóstico, hiciste un diagnóstico equivocado, tratamiento erróneo. O sea, el paciente no funciona no porque no hiciste bien, o no es porque y le diste un mal tratamiento, le diste un mal tratamiento porque hiciste un mal diagnóstico. Entonces, en esto del solapamiento que te decía, cuando vos tenés un cuadro afectivo y la esquizofrenia puede tener depresión, por eso les decía, cuando yo le hablaba, bueno, yo la clase de depresión la di por el paro, pero puede tener depresión sobreagregada y va a estar con estos síntomas negativos, pero va a tener algo de la depresión que tiene que ver con esta hipertimia más displacentera, va a estar angustiado, ¿no? O sea, va a tener otros cuadros no tan floridos tal vez como la depresión, pero esto no es una depresión, esto es un cuadro como de achatamiento, es como si se te fuera la motivación, si se te fuera la voluntad, si se te fueran los afectos, es como que desaparecen esas cuestiones, se pierden toda esa cuestión. Por eso es como que perdiste la voluntad, no te ganas de hacer nada. Sí, se puede hacer como en todo y está recomendado la psicoterapia y la terapia farmacológica. Lo que pasa es que en la psicosis, si vos no das una terapia farmacológica, acá sí que no hay discusión. No sé, habría que... En realidad siempre es recomendable que el que haga la psicoterapia tenga manejo sobre los pacientes que va a tratar. A veces es complejo encontrar esa combinación. Si uno tiene, digamos, alguien con experiencia en psicoterapia, que ha tenido experiencia, por ejemplo, en este caso, lo que más ayuda es gente que haya atendido pacientes tal vez en un hospital, que hayan hecho residencia de psicología en los hospitales. ¿Ustedes saben el porcentaje de psicólogos que hacen una residencia en el hospital? Es bajísimo. Se reciben, no sé, un montón de psicólogos por año y hay creo que 3 cargos, 4 en el IGA y algunos en el HPC. Y los que realmente ven pacientes psicóticos, ¿dónde hacen la residencia? En el IGA. En el IGA hace la residencia. El HPC es un hospital que tiene cuadros de internación psiquiátrica, de salud mental, pero tienen menos, digamos, es otra la modalidad. El lugar donde van a llegar la mayoría de es en las clínicas de internación, de internación de salud mental o en el IGA. Entonces, donde vos te curtís como psicólogo atendiendo pacientes es ahí. No quiere decir que si lo haces en el consultorio, tal vez no lo puedas adquirir, pero por ahí la formación es otra. La idea es esa, que el que los atienda puede ayudarlos. Si hay alguien que no está preparado para atender un paciente psicótico, su psicólogo dirá, bueno, yo mira, no, te voy a derivar, porque hacen una entrevista de admisión, y con un colega que sí realmente pueda manejar un paciente así, porque yo la verdad que, no sé, no tengo experiencia. Pero bueno, eso no nos corresponde a nosotros, porque ninguno de nosotros estamos estudiando psicología. Entonces, pero está bien la pregunta. Entonces, la fisiopatología, ustedes cuando vean, cuando pensamos la esquizofrenia, entonces, acá lo que pasa es que hay ciertas vías alteradas en la enfermedad. Todo lo que les voy a comentar ahora es lo que sucede, como les decía, de manera bastante resumida y simple, en la esquizofrenia, ¿no? En la esquizofrenia. No hablo de nada de tratamiento. Entonces, estos pacientes con esquizofrenia, acá la que se va a llevar hoy todo el protagonismo va a ser la dopamina y en alguna parte algunas cuestiones vinculadas a la serotonina. Pero digamos, el
punto está básicamente en la dopamina. Entonces, en la esquizofrenia, tenemos una vía que se llama vía mesolímbica, que va, digamos, hasta el sistema límbico, ¿no? Esto que está acá arriba es el sistema límbico. El sistema límbico, ¿ustedes saben qué sucede en el sistema límbico? El sistema límbico es donde, digamos, es un centro que regula las emociones y las conductas. Ese sistema límbico está formado por varias estructuras, entre ellas el núcleo accumbens, que eso capaz que les suena de, no sé, de psicoadicciones, probablemente, ¿no? Los pacientes con adicciones tienen una hiperactividad en este núcleo accumbens, entonces buscan, o sea, con las sustancias, las sustancias generan un aumento de la activación del núcleo accumbens y esto te genera placer. En este caso, en los pacientes con esquizofrenia, o sea, acuérdense entonces, el núcleo accumbens tiene que ver con las conductas y las emociones. En este caso, con la esquizofrenia, yo lo dibujé en rojo porque este núcleo accumbens está hiperactivo, está como medio encendido. Y esa hiperactividad de este núcleo accumbens es responsable, básicamente, de los síntomas positivos. Que son todos los que le nombré recién. O sea que los síntomas positivos están dados de alguna manera por esta hiperestimulación de este núcleo, de esta vía, perdón. Después tenemos dos vías que son la vía mesocortical, ¿no? La vía mesocortical se divide en dos. O sea, la mesocortical es la vía que va del mesencéfalo a la corteza. Y la mesolímbica va del mesencéfalo hasta el sistema límbico. Entonces, acá la vía mesocortical, que va a la corteza, esperen que esta no me funciona, voy a agarrar una que tengo yo que anda un poquito mejor. La corteza cerebral, uno la podría como subdividir. ¿Se ve atrás? ¿Se ve más o menos atrás? Corteza prefrontal. Corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal se la podría dividir en corteza prefrontal, ventromedial y dorsolateral. ¿Por qué hago esta distinción? Porque todo lo que tiene que ver con los síntomas de la corteza es básicamente vinculado a los síntomas negativos. Ventromedial y dorsolateral. O sea que esto en la esquizofrenia está, dijimos, esta vía aumentada, hiperactiva. Y la vía de los síntomas negativos estaría en la esquizofrenia negativa, ¿no? Disminuida. O sea, hay una hipoactivación de esta vía y una hiperactivación de esta vía. Estas vías normalmente las tenemos todos, pero en teoría más normales, por decir de una manera, ¿no? En la esquizofrenia se activa mucho una y se disminuye la activación en la otra. ¿Estamos hasta acá? Después hay otras vías de dopamina que son importantes, ¿por qué? Porque en la esquizofrenia están normales, o sea, en la esquizofrenia serían alteraciones en esas dos. Lo demás está normal como lo tenemos la mayoría de nosotros. Pero ¿por qué es importante mencionar las que están normales? Porque cuando demos un tratamiento, las que están normales también se nos van a afectar. Y ahí van a hacer lío en el paciente. ¿Estamos? O sea, si ustedes dicen, ¿cuál es la fisiopatología de la esquizofrenia? Desde la neurobiología podrían hacer eso. Una vía activa, una vía hipoactiva. Para fármacos está bien con eso. La vía hiperactiva tiene que ver con lo positivo, la vía hipoactiva tiene que ver con lo negativo. ¿No? Bueno, a ver, contame qué otras vías hay, profe. Bueno, ahí te digo. Tenemos la vía nigroestriada, que va al estriado, a la sustancia nigra, ¿no? De la sustancia nigra al estriado. Y la vía nigroestriada tiene que ver básicamente con
todo lo que tiene que ver con lo motor. Lo motor. Nigroestriada. La vida, a ver, la vida nigroestriada es la vida que ustedes, por ejemplo, en el Parkinson sucede que hay una disminución de dopamina en esa vía. Entonces los pacientes con Parkinson, ¿qué tienen? Temblores, ¿qué más? Tienen rigidez, ¿no? Tienen la cara que no tienen hipomimia. Sí, la cara de jugador de póker. Tienen esos síntomas. Eso se da en el Parkinson porque tienen la vía nigroestriada alterada. O sea, hay una hipofunción por un déficit primario de dopamina en esa vía. En la esquizofrenia la tienen normal, por suerte. No tienen Parkinson los esquizofrénicos. Pero si yo tuviese que hacer, digamos ahora, o la fisiopatología del Parkinson, le hubiese hecho esa vía disminuida. Y las otras dos normales. ¿Estamos? Y después hay otra vía que es la vía tubero-infundibular. La tubero-infundibular es la vía que genera prolactina. Tubero-infundibular. La secreción de prolactina está vinculada a esa vía. Esa vía en la esquizofrenia está normal. Tubero-infundibular. Es la vía, si no se pueden acordar el nombre de las vías, recuerden que hay una vía que genera aumento de la prolactina cuando es, digamos, cuando se produce un bloqueo de esa vía genera un aumento de la prolactina, y la otra vía que cuando se produce un bloqueo produce las alteraciones en los movimientos. Porque lo que nos va a pasar a nosotros es que se van a bloquear esas dos vías con los antipsicóticos. Entonces voy a tener el aumento de la prolactina porque bloqueo esa vía que está vinculada a la secreción de prolactina y la del Parkinson. Entonces, ¿qué le damos a un paciente? ¿Más o menos se entendió? ¿Quedó alguna duda? Porque esto básicamente es central, porque si no, después lo demás no lo van a poder entender. ¿A alguien le quedó alguna duda? No importa los nombres, sino de qué se trata. El sistema límbico es el que normalmente está asociado a las emociones y a las conductas. Está vinculado con eso. Cuando hay una activación del sistema límbico, uno siente placer en lo emocional. Si vos, no sé, en algún momento tenés alguna situación de gratificación, esa gratificación se expresa a partir de la activación del sistema límbico. Que esa activación sucede por un aumento de la concentración de dopamina en esa área. ¿Por qué se puede producir ese aumento de placer y activación del sistema límbico? Por causas normales, o sea, nosotros en algún momento tenemos gratificaciones que generan esta estimulación del sistema límbico, o, como ustedes vieron en psicoadicciones, exógenas. O sea, uno dice, bueno, consumo una sustancia que me genera placer, no sé, ¿no? O una sustancia psicoactiva. Sería la misma vía que se activa, pero de distintas maneras. ¿Cuál es el problema de las adicciones? Que, claro, que vos cuando sentís placer ante una estimulación de algo que normalmente sucede en la vida, no tan frecuentemente, por lo menos la mayoría sentimos placer, pero no todo es que es algo que estés viviendo de placeres en placeres, pero bueno, no es la vida, por lo menos de la mayoría de nosotros, creo, o alguno tendrá esa posibilidad y ese beneficio. El resto de las personas humanas tenemos momentos de malestar, en la cultura que vimos en psicología comunitaria, o sea, la fuente de malestar, las relaciones con nosotros, la caducidad del propio cuerpo, ¿se acuerdan del psico? Las relaciones con nosotros, la supremacía de la naturaleza, 1930, Freud, malestar en la cultura. Entonces, placer todo el tiempo es medio un vendehumo eso, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer para tener eso? Y la gente por ahí recurre a una sustancia. Y esa sustancia, ya ustedes vieron que lo estimula un rato, después se decae. ¿Algo más? ¿Vamos bien? Bueno. Ahora lo digo, los antipsicóticos te lo digo ahora. Por ahora vamos con la parte fisiológica, fisiopatológica. ¿Estamos ahí? Entonces ustedes que ya están en cuarto año, casi quinto de la Facultad de Medicina, están a un paso de ser médicas y médicos, y saben un montón de fármacos, me van a decir qué tenemos que hacer para tratar una esquizofrenia en el brote.
pasa eso. No, el fármaco no. ¿Qué hago? ¿Cuál es el mecanismo que ustedes necesitarían para poder mejorar este cuadro? Inhibir el núcleo accumbens, me dicen por acá. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguien quiere no inhibir al núcleo accumbens? Yo les dije que el tratamiento, principalmente en el brote, son síntomas positivos. Por eso, vamos a centrarnos en lo positivo. Olvídense de lo negativo para la terapéutica, porque les decía, no hay casi nada. Si yo quiero mejorar lo positivo, el núcleo accumbens. Me dijiste bloquear al núcleo accumbens, ¿no? Hay que, de alguna manera, hay que apagar un poquito esta vía, ¿no? Que es la que genera síntomas positivos. ¿Hay otra cosa que hacer? Sí, la otra vía tendría que aumentar, o sea, sería bueno también aumentar la otra vía, o sea, aumentar la que está inhibida, o sea, aumentar esta. Decís vos, sí, es correcto, ella quiere tratar los síntomas negativos, tenés un buen optimismo, el tema es que para eso estamos medio complicados con las terapéuticas, pero es un buen punto, un buen target el que ella eligió, es mejorar lo negativo, que es lo residual, o sea, o estimulamos esto o frenamos eso, ¿no? ¿Estamos? Si queremos mejorar unos síntomas hacemos una cosa, si queremos mejorar los otros síntomas hacemos otra cosa. ¿Y qué hacemos con las otras dos vías, la de la prolactina y la de la sustancia anhidra? ¿Las tocamos o las dejamos como están? Yo las dejaría como están, porque están normales, pobres. O sea, no le vamos a decir que está, digamos, normal, le vamos a decir, bueno, ahora te vamos a generar Parkinson. Ya que estamos, te doy algo para bajarte la vía nigrostriada y de golpe te vas con esquizofrenia y Parkinson. Entonces no la tocamos. Y la de la prolactina, ¿ustedes quieren que tenga hiperprolactinemia la paciente o el paciente? No, no quieren que tenga hiperprolactinemia. Bueno, entonces no la tocamos tampoco eso. Bueno, ahora tenemos que hacer un fármaco que toque nada más, que mejore nada más la acción sobre la vía mesolímbica. El problema es que no existe hasta la fecha. O sea, y tampoco hay fármacos que solamente estimule la vía mesocortical, o sea, la vía la corteza prefrontal. O sea, no hay fármaco que aumente esto exclusivamente o que baje eso. ¿Qué hacen los antipsicóticos? Voy a empezar por los típicos. Los típicos son los primeros antipsicóticos que salieron. Los más conocidos son, los típicos se dividen en, típicos se les suele llamar incisivos, como el haloperidol, que ustedes ya lo conocen, y los sedativos, por el perfil clínico que tienen. El incisivo tiene más acción sobre las alucinaciones y los delirios, o sea, sobre los síntomas positivos, y los sedativos que tienen efecto justamente sedante, y no tienen casi efecto antipsicótico, digamos, no frenan las alucinaciones y las ideas delirantes, que son la levomepromacina, la prometacina y la clorpromacina. Son bastante similares, pero ustedes acuérdense, en el práctico los tienen anotados todos los nombres, así que no se enrosquen con copiarlos. Haloperidol y estos típicos. Después hay algunos que son típicos de transición, que tienen una acción digamos, un poquito sedante y un tanto incisiva, como la clotiapina, que tienen, digamos, que también se utilizan. Estos antipsicóticos pueden utilizarse por vía oral, todos, y algunos, como por ejemplo los que le mencioné recién, el haloperidol, la clorpromacina, la prometacina y la levomepromacina, se pueden usar por vía intramuscular. Entonces, en el paciente que llega a la guardia excitado, obviamente que la vía de administración va a ser intramuscular, porque muy probablemente no quiera tomar la medicación. Entonces, uno siempre, las guías te dicen, bueno, intenta con la vía oral, si no coopera, pasa a ser intramuscular. Cuando el paciente llega a la guardia, la enfermera ya tiene la jeringa. Y te dice, si vos querés darle vía oral, dásela a vos, Marcos, que sos tan genio para esto. No, ponele inyectable. ¿Por qué te arranca un dedo? O sea, no va a querer tomar la medicación, está rompiendo todo, es una excitación psicomotriz. Habitualmente el paciente que ingresa no es que es una internación así, bueno, vení, pasá. Esta es la sola internación con policía, el patrullero, pegándole a los policías el paciente, o sea, son internaciones que requieren ponerle el cuerpo, ¿viste? Entonces ir a con suerte lo podés localizar, como dice Areta, a veces le ponés la inyección arriba del pantalón.
sea, ni siquiera le puedes bajar el pantalón porque no llegas a tiempo. Entonces, después vienen algunas de depósito, que eso no lo vamos a ver ahora, pero sepan que hay medicaciones como el aloperidol, que viene de canoato, que ese es dura un mes. Está bueno porque cuando el paciente no tiene adherencia a la terapéutica, le colocas eso y en un mes, digamos, tendría tratamiento digamos, en liberación. Obviamente eso no lo van a usar ustedes, ¿no? Porque eso es muy de la especialidad. Entonces, el aloperidol es el prototipo para tratar acá porque es el que tiene más acción incisiva, más acción sobre los síntomas negativos y como les decía recién bloquea todas esas vías. Entonces, ¿qué pasa si yo bloqueo todas esas vías? A ver, me dicen ustedes. Si bloqueo acá, ¿qué sucede? Se va a aplanar más afectivamente, porque él me preguntó de nuevo cómo era lo del núcleo accumbens, entonces dijo, che, pero si esto era para el placer y qué sé yo, vos lo estás bloqueando. Entonces, sí, se aplana más afectivamente, o sea, empeoro lo negativo, ahí es secundario al fármaco el empeoramiento, ¿no? Pero también empeoro, ¿y qué más pasa? Porque yo no lo uso para empeorar, o sea, yo no le doy el aloperidol para que le empeore lo negativo. Sucede eso, pero yo ¿para qué se lo doy? Es un bloqueante de la dopamina, es un bloqueante de de los receptores de la dopamina. Yo bloqueo la transmisión dopaminérgica y ahí, ¿en dónde me interesa bloquear la transmisión? Lo dijeron recién ustedes, ¿dónde me interesa bloquear la transmisión dopaminérgica? ¿En cuáles de todas esas vías? La del núcleo accumbens. Entonces yo bloqueo la transmisión dopaminérgica en todas las vías, pero mi intención de tratar es esta vía. El resto están ahí y las bloqueo sin querer, digamos. Entonces, bloqueo acá, empeoro, como decía el compañero, la cuestión de la parte negativa, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el placer y eso, pero le genera una reducción de los síntomas positivos, que es el objetivo del terapéutico. Yo bloqueo esta vía, que estaba disminuida, ¿qué sucede? Peor, se la bajo más, estaba en el -2, ¡pum! Va al -4, -5, empeora lo negativo. La vía nigrostriada estaba muy bien en la esquizofrenia, dijimos. Yo la bloqueo. ¿Qué le genero? ¿Qué les dije recién? Parkinsonismo, efecto adverso de antipsicóticos. Se va con Parkinson, lo dije medio irónicamente, pero termina generándolo. Y la vía tuberoinfundibular está normal en la esquizofrenia. Yo también la bloqueo. Los antipsicóticos bloqueantes de bloquean todas las vías. No es que, bueno, tiene esquizofrenia, le bloqueo nada más que la parte de donde está generando alucinaciones. No, le dan a todo. ¿Qué pasa si bloqueo la de la hiperprolactinemia? La que genera hiperprolactinemia cuando la bloqueo. No. El bloqueo genera hiperprolactinemia. Se empeora la hiperprolactinemia. O sea, la vía de la prolactina, que es la tuberoinfundibular, yo les decía que al ser bloqueada esa vía, aumenta la prolactina. Entonces, si yo la bloqueo con un antipsicótico, regula la prolactina de esa vía. Al bloquearla, aumenta la prolactina. Entonces yo la bloqueo y aumenta la prolactina. O sea que en definitiva, si yo le doy el periodo a un paciente, le mejoro los síntomas positivos por bloqueo de la vía mesolímbica, le empeoro los síntomas negativos por lo mismo, por ese mismo bloqueo, le empeoro los síntomas negativos por el bloqueo de esta vía de la corteza, genero extrapiramidalismo, que es el Parkinson, por bloqueo de la vía nigrostriada, y provoco hiperprolactinemia por la acción de la vía tuberoinfundibular. ¿Estamos? ¿Sirven? Sí, pero tiene sus cuestiones como a considerar, ¿no? Porque son varias las negativas que conllevan de su uso. Entonces, si ustedes les preguntan en el final, ¿cómo actúan los antipsicóticos típicos? Ustedes tienen que decir, bloquean bloquean los receptores de dopamina, que son receptores postsinápticos. Ahora después les cuento un poquito, cuando termine de hablar del mecanismo les cuento de qué se trata ese receptor. Pero bloquean los receptores D2 que son postsinápticos. ¿Tienen únicamente esa acción? No. También tienen acción
antimuscarínica, antihistamínica, anti-H1 y anti-alfa 1, que son efectos como colaterales al mecanismo de acción, pero bueno, los tienen. Entonces, cuando tratas a un paciente con alguno de estos antipsicóticos, pueden generar hipotensión arterial, todos los efectos antimuscarínicos que ustedes ya los recontra saben, ¿no? Y por el efecto anti-H1 generan sueño principalmente. Es el efecto antihistamínico. Y podrían generar algo de aumento de peso, pero principalmente la sedación. ¿Cuáles son los que tienen más acción de D2? ¿Qué les parece? Yo les dije, los más incisivos es el haloperidol, los menos incisivos son los otros tres. Por lo que razonen el mecanismo, ¿cuál es el que tiene más acción de D2? ¿El haloperidol o los otros tres? El haloperidol, porque es el incisivo. Los otros tres son más sedativos. ¿Por qué? Porque son más H1, más M1, o sea, tienen más acción antimuscarínica, antihistamínica y anti-alfa 1 que anti-D2. ¿Son D2? Sí, si no, no son antipsicóticos. Si no bloquean el D2, no son atípicos. Perdón, no son típicos. Si no bloquean el D2, no son receptores típicos. Típicos o de primera generación. Entonces eso sería, digamos, de los típicos. Les voy a hablar un poquito de los atípicos y después de los efectos adversos en común para hacerlo más fácil. Y cuando les diga los efectos adversos que comparten la mayoría, les voy a ir aclarando cuál es más frecuente en cada grupo. Entonces, con esta situación, ¿qué tuvieron que hacer? Dijeron, bueno, hay que buscar un medicamento distinto a esto, que sería lo que aparece en la segunda generación o llamados atípicos. Y en 1990, si no me equivoco, sale el primer antipsicótico atípico que hasta la fecha no pudo ser igualado. Es como Maradona o Messi de los antipsicóticos. Y se llama clozapina. El problema de la querida clozapina, ya vamos a ver, que tiene que ver con una reacción adversa que lo lleva a ser un antipsicótico indicado exclusivamente para la esquizofrenia resistente. Y ahí a mí me generó una desilusión, porque en realidad es un excelente antipsicótico, pero no es para todos los pacientes. En el primer brote no se lo puedes dar, tenés que probar primero con varios. Entonces, ténganlo presente. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron para poder...? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué podemos hacer ahora, pensando en la fisiopatología, para poder mejorar este lío que hace el haloperidol? Porque el haloperidol mejora, pero hace más lío que otra cosa. Te mejora una vida, pero te encharca 4. ¿Qué hacemos entonces? Pensemos otro target. Se les ocurrió en 1990, así que nosotros estamos en el 2025, tenemos una idea superadora. Profe, ¿no se podría bloquear el resto de receptores sobre los que actuarían los antipsicóticos estos para que el efecto máximo tenga sobre D2? Perdón, ¿cómo? Dice que dijiste que actuaban sobre los otros H y no se podría bloquear. ¿Sobre los otros H cuáles? Sobre el... Sobre los otros receptores. Un agonista con antagonistas. Un agonista de las otras vías y un agonista solo de la línea. Podría ser, ya que se haga un agonista de la parte de esta que está floja y de esta bloqueante. No hay por el momento eso. Pero más allá del fármaco, ¿qué quisiéramos hacer? Un poco el razonamiento que tiene ella es, esta la tenemos que mantener y bastante baja, no nos queda mucha alternativa, porque si yo la dejo crecer un poquito y no le empeoro la parte de lo del núcleo accumbens, que tiene que ver con el placer, se me va para la alucinación. Entonces esta la tengo que tener media bloqueada inevitablemente, ¿no? O sea, porque si no, se me dispara. Pero esta, yo no quiero que se bloquee. Entonces el punto sería básicamente tocar esa guía. Decir, bueno, che, no me empeores tanto lo negativo, ¿no? No me empeores tanto lo negativo, y en lo posible, la vía que están normales tampoco las alteres.
que sería la del temblor y la de la prolactina. Bueno, para eso surgen los antipsicóticos atípicos o de segunda generación. ¿Qué les dije que tenían que tener que hacer los antipsicóticos típicos para ser antipsicóticos típicos? Bloquear el receptor D2. Los antipsicóticos atípicos, para ser atípicos, tienen que bloquear el receptor 5-HT2A. Ay, 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 ¿ahora? De serotonina. ¿Qué hace la serotonina acá? Está en todos lados la serotonina. 5-HT2A. Bloquear eso. Me dieron 3 fibras, que las 3 fibras no funcionan ninguna, así que tiene que ir con la que tengo yo. ¿Ahora se ve? Bueno, escribo todo con negro entonces. Tres colores, tricolor. Entonces lo tienen que bloquear. ¿Qué se descubrió? Que hay conexiones a este nivel, a nivel de la vía esta que estaba justamente hipoactiva, que se llama vía mesocortical, que decía que están vinculados a la serotonina. Como les decía, la serotonina está en todos lados. ¿Cómo es la vinculación de esta vía con la serotonina? Esta es una vía de serotonina. La serotonina parte del núcleo de Raphe. El núcleo de Raphe es una estructura cerebral que está llena de serotonina. Y de ahí se desparrama para todos lados. Esta serotonina va a hacer sinapsis en esta especie de interneurona dibujada ahí, que quiere decir interneurona que está entre dos neuronas, entre la de serotonina y la de dopamina. Esa interneurona es una interneurona de GABA, como vimos la semana pasada. Esta del medio es de GABA. ¿Y qué hace el GABA? ¿Qué les dije yo? Estimula o inhibe, es un neurotransmisor inhibitorio. Entonces la serotonina, y acá está el receptor, acá en esta neuronita del GABA, está el 5-HT2A. Entonces, si yo tengo serotonina, estimulo al 5-HT2A que está en el GABA, y el GABA es inhibitorio. Entonces, ¿qué pasa con esta vía? ¿Qué pasa con esa vía? Yo tengo la serotonina que estimula una vía inhibitoria que es la vía del GABA. Si esa vía del GABA es inhibitoria y hace sinapsis con otra vía que es la dopaminérgica, ¿qué le hago si soy inhibitorio a la otra vía? La inhibo. Es así. Entonces el GABA lo que genera es una inhibición de esta vía. Es medio complicado esto, pero es para que puedan entender cómo actúan los antipsicóticos atípicos. No lo van a poder entender. Entonces, ¿yo qué hago con el bloqueo de esta vía con los atípicos? Inhibo la inhibición, claramente. Eso es lo que hacen los atípicos. Te bloquean el receptor acá, en esta interneurona GABAérgica, te bloquean el receptor de serotonina, el 5-H2A, y eso genera, como decían las chicas, una inhibición de la inhibición. El GABA deja de inhibir porque está inhibido. Entonces, si yo dejo de inhibir lo que está inhibido, esto se estimularía, porque si yo lo tengo frenado, normalmente, esto sucede en el cerebro, ¿no? Si yo lo tengo frenado porque justamente el GABA tiene una función inhibitoria, por algo, no es que está ahí para molestar, o sea, fisiológicamente tiene una función. Pero yo en la enfermedad, en la esquizofrenia, lo tengo que mejorar porque lo tiene desbalanceado a lo que va posterior a esa vía. Entonces lo que hace es bloquear el 5-HT2A y de esa manera, al bloquear el 5-HT2 de serotonina, dejo de inhibir a esa vía que es la vía que genera los síntomas negativos. Entonces, sí, sería como teóricamente bastante interesante el asunto. ¿Por qué? Porque le mejoro
de alguna manera lo que estaba abajo. Que dijimos que era, ya veo caras como diciendo, sí, sí, pero no te sigo ni en nada de lo que está diciendo. Profe, en este caso no estaríamos actuando sobre el límbico, sobre la... No, principalmente las mayores conectividades con esto del GABA, que existe la interneurona GABAérgica, están vinculados a esta vía que es la mesolímbica. Podría también tener que ver con otras vías más, pero vamos como, así como lo general, sí, así como para que se vaya. Yo les digo, yo les voy dando esto para que ustedes vayan entendiendo más que nada cómo es la acción de los antipsicóticos. Eso es un poco más complejo, pero si no vamos a tener que hablar solamente de fisiopatología de esquizofrenia. A ver, ¿quién no lo entendió? Bien. Bien, bien. No, vamos vuelta, vamos vuelta. ¿Hasta dónde vuelvo? La parte de la academia, tipo... Este inhibía este. Esta es una vía de serotonina. ¿Se acuerdan de la serotonina? Se liberaba. Esa serotonina, cuando va a actuar, en vez de actuar sobre otra vía de serotoninérgica en cuanto a la sinapsis, o sea, las sinapsis de las neuronas no son tan lineales como la vemos acá. No es que viene, miren, así, serotonina y acá serotonina. Sí, hay serotonina, pero también está acá el GABA, por ejemplo. No es que la serotonina va y va solamente a otra de serotonina para hacer lo que corresponde con la serotonina. Hay ciertos lugares, no es que en todos lados sucede esto, pero por ejemplo ahí sucede eso, que se mete un GABA ahí a cabecear. Entonces esta es de GABA. Pero es de GABA, pero tiene, digamos, en su sinapsis, perdón, en su estructura presináptica, tiene receptores de serotonina. Entonces, cuando la serotonina va, también actúa sobre esos receptores de serotonina y genera lo que sería el efecto del GABA. Que en este caso, ¿cuál sería el efecto del GABA? Si yo tengo una serotonina acá, que yo lo estimulo a esto y genero el efecto del GABA, ¿cuál sería el efecto del GABA? Es inhibitorio. Entonces, cuando yo libero acá la serotonina, pasa esto. Estimula el GABA. El GABA inhibe. Y el GABA inhibitorio después tiene una conexión con una neurona que es de dopamina. O sea, esta inhibición me genera inhibición de lo que sigue. ¿Yo cómo hago para frenar todas esas inhibiciones? Tengo que inhibir acá. Inhibirla, como decía recién, la inhibición. El que inhibe, a mí me interesa bloquear el que inhibe, que sería el GABA, la interneurona GABAérgica. Entonces yo bloqueo esto, todo lo demás sería como de una manera estimulada. Si no lo terminan de entender, no importa. Si no lo terminan de entender, después si quieren en algún momento se los vuelvo a explicar. Pero lo importante más que nada, a ver, a esto es, sí, no es tan complejo, es como que se marean un poco, pero lo importante acá, a ver, ¿cómo les puedo decir? Lo importante acá es que, si lo quieren más sencillo, si yo bloqueo el receptor D2, bloqueo todo, ¿no? Si bloqueo el 5-HT2A, aumento acá la dopamina. ¿Ahí les gustó más? Listo, apréndanse eso. A ver, lo otro es como más fisiológico, pero yo si se lo digo así, es lo mismo. O sea, si quieren hacer la fisiopatología, hacer un D2 bloqueado allá arriba, como le dice ellos, está perfecto. O sea, no se pide más. Pero a mí me suena, a ver, si sos un poco curioso, decís, che, pero ¿cómo colgada ahí el receptor, qué hace? Entonces, si lo quieren entender como, digamos, cómo sucede todo esto, tienen que pensar lo del GABA y todo eso. Si lo quieren estudiar para el parcial, porque la verdad que les interesa re poco, antipsicóticos, esquizofrenia tampoco les interesa, y quieren aprobar, no se acuerdan, olvídense de lo del GABA, y apréndense que bloquean el 5-HT2 y eso aumenta la dopamina. ¿Les gusta? ¿Está más fácil? Eso sí es más sencillo. ¿Cómo? No. ¿Esta dos de abajo? No. Esto es dopamina. Esto es dopamina, no es serotonina.
¿Se acuerdan que yo le dije las primeras 4 vías? Yo la serotonina no la mencioné en ningún momento ahí. Es todo dopamina. Es todo dopamina. Actúan también sobre D2, ahora vamos a ver, está muy bien, actúan sobre D2, ahora les comento un poquito el mecanismo de acción. Pero lo que te hace atípico es el bloqueo del 5-HT2A. Porque hay atípicos que no bloquean el D2. O sea, si vos decís, ¿cómo actúan los atípicos? Bloquean el 5-HT2A y algo más. Y tienen una acción dopaminérgica, pero puede ser antagonista o ya vamos a ver que algunos que son de otra manera. Porque generalmente son duales. Por eso ahora te digo, generalmente tienen las dos. O sea, tiene que sí o sí tener una acción dopaminérgica. Los atípicos tienen que tener una acción dopaminérgica y una acción sobre la serotonina. La acción de la serotonina, todos los atípicos tienen esa acción, que es el bloqueo del 5-HT2A. ¿Qué otra característica tienen los atípicos que los hacen atípicos? Un poco como recién decía, ahí comentaba la compañera, ¿qué pasa con la dopamina? La mayoría de los atípicos son como si fuesen duales. Bloquean el D2, con muy buen razonamiento que hicieron allá, y bloquean el de la serotonina, el 5-HT2A. Por ejemplo, la risperidona, que es un atípico, actúa así. La olanzapina, que es un atípico, actúa así. La paliperidona, que es un atípico, actúa así. La clozapina, que es un atípico, actúa así. O sea, tiene los dos mecanismos. O sea, a estos atípicos que fueron los primeros, ¿cuál fue la novedad? Seguimos bloqueando el D2, porque si no, no tiene mucha potencia antipsicótica para las alucinaciones, en la realidad, pero le mejoramos con la acción del bloqueo de la serotonina los síntomas negativos que el haloperidol nos estaba como complicando. ¿Vamos un poquito mejor ahí o no? ¿En cuál? Y lo que pasa es que aquel me quedó como medio feo ese. La 5-H2A sería acá. Porque esta es la de GABA y esta es la que te dibujé ahí de dopamina. O sea, acá chiquitito sería ahí. Ese como entre medio de una, por eso se llama interneurona, porque está entre medio de dos neuronas, una de serotonina y una de dopamina, en el medio está el GABA ahí. Inhibiendo la que sigue. Yo freno el GABA y digo, bueno, listo, te dejo que te estimules tranquilo. Claro. Porque son en lugares diferentes. Cuando el aumento de la dopamina es principalmente, mayoritariamente, en esta vía que es la de la corteza. Cuando vos usás un antipsicótico, un bloqueante 5-HT2A, aumentás la dopamina en la corteza prefrontal. Ustedes vieron hace una semana antidepresivos. Hay antidepresivos como los tricíclicos, que son duales, o hasta pueden tener 3 bloqueos de serotonina, norepinefrina y también en mayor o menor medida dopamina. Y también tiene otras acciones que son antimuscarínicos, anti-H1, anti-M1, anti-alfa-1 y además bloquean el 5-HT2A. El bloqueo 5-HT2A de por ejemplo, la amitriptilina genera aumento de dopamina en la corteza prefrontal. Entonces, es un beneficio en cuanto al afecto. Esto mismo pasa con los atípicos. O sea, cuando vos bloquees veas bloqueo del 5-HT2A, es aumento de dopamina en esta vía. También aumenta la norepinefrina, pero bueno, es ya como demasiado eso. ¿Entendés? O sea, que bloqueo 5-HT2A es aumento de dopamina en corteza. ¿Y eso en qué se traduce? Beneficio en el efecto. Por eso tienen como una cierta acción antidepresiva en ese aspecto estos medicamentos.
Y al principio de la clase yo le decía que se usan para algunos cuadros que van más a la depresión justamente porque tiene que ver con esto. Bueno, entonces estamos más o menos o no. Sí. ¿Por qué solo se dan resistentes y están buenos? Y porque ahora te digo el efecto adverso. Es por el efecto adverso. Hay otro grupo de antipsicóticos atípicos. El grupo de los atípicos es un grupo bastante también grande y tiene bastantes diferencias particulares dentro del grupo. Pero lo que es el mecanismo de acción, así como para líneas generales, serían, ustedes si le preguntan cómo actúan los atípicos, tienen que decir que son bloqueantes 5H2A y que tienen una modulación en la dopamina. ¿Cómo es esa modulación? En el caso de los que les dije recién, la risperidona y todos esos son antagonistas de 2 y hay algunos que son agonistas parciales de 2. O sea, siempre el 5H2A bloqueado, ¿no? Y algunos también son agonistas parciales del D2. Como por ejemplo aripiprazol, el brexpiprazol y la cariprazina. Eso lo tienen en la lista de fármacos. Aripiprazol, brexpiprazol y cariprazina son además agonistas parciales del D2. O sea, esos no bloquean acá, por ejemplo, lo del sistema límbico. Pero al tener un efecto agonista parcial, en teoría también modularían la dopamina y mejorarían los síntomas positivos. En la práctica, los que no son bloqueantes de 2 tienen muy mala eficacia antipsicótica para la depresión, para la esquizofrenia. O sea, el aripiprazol, el brexpiprazol tienen indicaciones, ya lo van a ver en algún momento, para otras situaciones. Pero puntualmente en la esquizofrenia están aprobados, pero a nadie se le ocurriría darle aripiprazol a un esquizofrénico. Porque va a seguir alucinando, va a seguir liando, porque ese agonismo parcial es como muy débil en cuanto a la eficacia, lo que planteaban allá, pero ¿qué haces con el bloqueo de la serotonina únicamente? ¿No? Bueno, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Muy mareadas? ¿Muy mareados? Yo creo que me parece que hay como ánimo de mareo. ¿No? Agonista parcial y 5HT2A. Todos los cuando ustedes hablan de atípico, lo primero que tienen que poner es antagonista del 5HT2A. Bloquea eso. Después, algunos son antagonistas de 2, la mayoría, y otros son agonistas parciales de 2, como esos 3 que les dije. ¿Está? Hay muchas más. El mecanismo de acción del antipsicótico es, creo que, el más complejo de los psicofármacos. Yo en algunas clases he llegado a dar bastante más que esto en cuanto al mecanismo, pero siento que hoy no es el momento, porque me parece como que los voy a marear demasiado. Y en líneas generales tampoco sé si les cambia tanto la vida, que les explique mucho más. Entonces, lo voy a dejar un poco acá. Sí tengan en cuenta que los atípicos también tienen en mayor y menor medida, algunos más que otros, bloqueo del M1, bloqueo del H1 y bloqueo del alfa 1, como lo tenían los típicos. Lo tienen, ¿no? En mayor o menor medida. Pero con eso está bien, no le pedimos mucho más que eso, así que ¿para qué les voy a amargar la mañana del viernes? Dos palabras de receptores. Porque esto sí por ahí es importante, es importante y es interesante a la vez. ¿Se acuerdan? Bueno, los receptores de dopamina, ¿qué tipo de receptores son? ¿Alguien sabe? Son receptores, claro, son metabotrópicos. Eso, no me salía ningún tipo de receptor. Son receptores metabotrópicos. O sea, y los receptores de dopamina están divididos en dos familias, el D1 y el D2. El D1 incluye el subtipo 1 y 5, y el D2 incluye el subtipo 2, 3 y 4. El D2, que incluye el subtipo 2, 3 y 4, es el que a nosotros nos interesa,
Porque nosotros estamos hablando del receptor de bloqueo del D2. Y ese receptor que está, digamos, unido a D2 es un receptor unido a proteína G, GI. Entonces, dijimos que los antipsicóticos típicos y la mayoría de los atípicos bloqueaban el D2. Si yo bloqueo el D2, acá por ejemplo, y bloqueo la vía, o en cualquier sector de la vía, ¿qué pasaría si yo tengo un receptor GI bloqueado? Yo bloqueo la GI, o sea, es ainiato ciclasa, AMP cíclico, proteína quinasa A, todo eso inhibido, ¿no? Y yo lo estoy bloqueando. O sea que la vía se va a estar como de alguna manera generando como una estimulación de la vía. ¿Se entiende? Pero no se entiende con lo que yo expliqué recién. Porque si yo digo que tengo que estimular, que esta vía del sistema límbico está como hiperactiva, y yo le doy un fármaco que inhibo la GI, que es inhibitoria, voy a tener más estimulación de la vía. ¿Y ahora? No te pasa, ¿no? No te pasa que no salves. ¿Cómo una terapia de no sé? Siempre las TPAs aparecen y cambian todo. No. Acá no nos salva la TPasa. Acá lo que nos salva es la proteína G, que tiene una característica particular, que no sé si ustedes se acuerdan de Dinamia o la advirtieron. La proteína G tenía dos subunidades. ¿Cuáles eran? O sea, tenía las 7 hélices y acá abajo, che, ¿nadie tiene una fibra que ande? ¿No? ¿Alguien quiere ir a pedir una? ¿No? Dale, yo te espero. Te espero con esto así no te perdés esta parte. Con que sea negra está bien igual. Ah, pará, acá me parece que hay una. ¿Es indeleble? Ah, sí. A ver, te digo. Sí, perfecto. Gracias, igual. Bueno, esto es una especie de hélice, no importa. La proteína G tiene todas esas hélices y tiene lo que ustedes lo que les preguntaba yo son las unidades que esas 3 unidades que tiene, que es una es el alfa y la otra beta gamma. Son 2 unidades. En los receptores de dopamina D2 y en todos los receptores, cada subunidad tiene su particularidad. Entonces, si yo digo que el D2 está unido a GI, es real. Pero la modulación de las subunidades de receptor GI no es lo mismo una que la otra. O sea, no es lo mismo que lo que pasa cuando yo modulo el alfa que cuando modulo el beta gamma. Si yo modulo la subunidad alfa, sucede lo que ustedes recién decían, disminuye el AMP cíclico, bueno, la ainiatociclasa, AMP cíclico, disminución de la proteína quinasa A y posiblemente disminución del calcio y todo lo que sigue. Pero si yo, digamos, modulo la parte beta gamma, lo que se estimula es la fosfolipasa C. ¿Y ahí? Ya es otro el ritmo. Y lo que generalmente modulan los antipsicóticos es esta subunidad. Entonces la fosfolipasa C te aumenta, ¿qué cosa? El IP3, principalmente, ¿no? Y el diacilglicerol. Y eso lleva generalmente al aumento de calcio en principio, ¿no? Y varias cosas más. Y si yo bloqueo el D2, yo bloqueo las 2 subunidades.
le doy ahí. Pero lo que predomina acá en la modulación es esta vía intracelular. Entonces, la fosfolipasa C con los antipsicóticos disminuye esto, y ahí sí tiene más lógica que una vía como que tiene que ver más con lo estimulatorio, que tiene que ver más con el fosfolipasa, vía glicerol y calcio, que es como más parecido a lo que habíamos visto en GQ, ¿se acuerdan? Yo inhibo esa vía, que es más estimulante con el tema del calcio y todo, se apacigüen los síntomas positivos. Nada, es un comentario para que entiendan dónde actúan los antipsicóticos en los receptores, y también para que podamos ver que la modulación de las proteínas G es un tanto más compleja de lo que nosotros estamos enseñando. No es tan lineal. GI pasa esto, sí, pasa. Pero acá no pasa tanto eso, ¿no? Nada, como para que lo tengan, como para ir pensando un poquito más. Vamos a ver los efectos adversos, ya con esto casi terminamos. Efectos adversos. Entonces, los principales efectos adversos antipsicóticos son sueño, efectos adversos neurológicos, donde tenemos, algunos me lo van a decir ustedes, de todos. Temblores, ¿qué más? Sí, sueños centrales, ¿no? Sueño, pero de lo más neurológico. Temblor, ¿qué más? Sí, una rigidez, ponele, ¿no? Rigidez, ¿qué más? Pero pongamos lo neurológico. Neurológico. Retardo en el habla, sí, puede ser. Confusión. Sí, el efecto antimuscarínico te puede generar confusión, pero vamos a ordenar por lo neurológico. Miren, así, yo les digo los neurológicos. Pueden ser distonías, que pueden ser distonías agudas o que son que los pacientes se quedan como rígidos en algún momento, ¿no? Con los ojos que se le van para arriba, las crisis oculógiras. Distonías, disquinesias, que son movimientos como involuntarios que los pacientes no pueden dejar hacer. Esas disquinesias también pueden ser tardías, o sea, que aparecen y no se le van más. O sea, el paciente recibió antipsicóticos y de forever va a tener la disquinesia. Síndrome neuroléptico maligno es un síndrome potencialmente mortal, como el síndrome serotoninérgico con los antidepresivos. Esto no hay mala praxis, es una cuestión idiosincrática, o sea, hay ciertas personas que tienen la predisposición a hacerlo, más con el haloperidol. Le pusiste el haloperidol, empezó con fiebre alta, hay que, obviamente, digamos, descartar que no sea un síndrome neuroléptico maligno. Por suerte no es muy frecuente, pero puede suceder. Después, convulsiones, el riesgo de convulsiones elevado por los antipsicóticos también existe. En la que más riesgo de convulsiones tiene, la que habría que evitar sería principalmente la clozapina, es la que más riesgo genera. De los síntomas que le dije recién de extrapiramidales, son más frecuentes en los típicos, pero los atípicos también lo pueden generar. O sea, la risperidona, que es un atípico, puede generar rigidez, todo lo que dije recién, distonía, hasta el síndrome neuroléptico maligno. O sea, no es que no lo tiene. Pueden generar también síntomas psicopatológicos. ¿Qué son los síntomas psicopatológicos? En la esquizofrenia es lo que acabamos de ver, empeoramiento de los síntomas afectivos, o sea, empeoramiento de los síntomas negativos de la enfermedad. ¿Qué más? Hematológicos. Hematológicos. Ahora ya no hay más neurológico, ¿no? Sí. Hematológicos pueden generar disminución de los glóbulos blancos, y ese es el riesgo de la clozapina, que se llama neutropenia y agranulocitosis principalmente, o sea, disminución de los glóbulos blancos a predominio de los granulocitos. Y es una reacción adversa que lo pone, por eso recién cuando me preguntaban por qué no se usa en de primera línea y usar la resistencia, por esto, porque generan este riesgo de neutropenia
y es potencialmente mortal. Entonces los pacientes con clozapina tienen un protocolo, por ahí les va a tocar, no atender obviamente, salvo que hagan psiquiatría, ver un paciente en el consultorio que está tomando clozapina y se tiene que hacer un hemograma todos los meses, o sea, es mensual, mientras dure el tratamiento. Al principio más seguido, durante los primeros 18 meses de tratamiento, semanal. Sí, es un montón. Por eso, hay un protocolo, un consentimiento informado que firma la familia del paciente, donde uno le tiene que explicar los riesgos de la clozapina, que son estos. Semanal. Y después, si te dan bien, ¿no? Y arrancás previo hoy, ¿no? Un hemograma antes de arrancar para ver que esté todo bien. Con ciertos valores de neutrófilos, por supuesto que no puedes arrancar. Y una vez que empezás con la clozapina, le tenés que hacer un hemograma semanal durante 18 semanas y mensual mientras dure el tratamiento, siempre que te dé bien. Si te da mal, lo tenés que hacer antes. Semanas. ¿Meses le dije? Sí, meses. Ah, Por eso era como pobre paciente. uno por semana, los brazos rotos. Igual 18 semanas es un montón. Son 5 meses. ¿En dónde? Sí, ahí lo de la nigroestiada como efecto adverso era lo que dije recién de neurológico. Es como un parkinsonismo. Los pacientes con antipsicóticos en general tienen rigidez y temblor. Cuando el paciente tiene rigidez y temblor, en general está con una dosis muy elevada de antipsicóticos. Porque para lograr el efecto terapéutico antipsicótico se necesitan menos dosis que para lograr el bloqueo de todas esas vías y generar los síntomas neurológicos, esto de extrapiramidalismo. Entonces, si ustedes ven un paciente que tiene risperidona, por ejemplo, no sé, 1 miligramo, y es una persona mayor que se lo dieron porque estaba en un geriátrico y molestaba, probablemente esté recontra rígido. Primero está mal indicada la risperidona en esa situación, pero además se le bloquearon todas las vías a la persona más grande y a los pacientes con esquizofrenia también. Entonces lo que hay que hacer es bajarle la dosis un poquito ahí. En el caso del abuelito sacársela, pero en la esquizofrenia bajarle la dosis a una dosis que tenga efecto antipsicótico, pero que no tenga tanto efecto, digamos, extrapiramidal. O sea, el efecto extrapiramidal está por encima. Hay una cierta cantidad de receptores que se necesitan para el efecto antipsicótico, que es el 68% del bloqueo de los D2. Un porcentaje. Con 68% de bloqueo del D2, vos tenés efecto antipsicótico. Si das más de 68, ya aparece la hiperprolactinemia y los extrapiramidalismos. 70 y pico, 70 y después 78 más o menos la otra. Entonces, si ustedes tienen un paciente que tiene, como les decía, hiperprolactinemia, está pasado de dosis. Hay que bajársela. A veces hay que ser muy cuidadosos, pero hay que bajársela. A veces uno baja la dosis y la dosis, por más que la bajes, la hiperprolactinemia sigue, y bueno, y no es tan matemático, pero en principio uno debería pensar en que se tiene que reducir la dosis. Gradual, sí. Pero mejoran bastante. Más que todo con el tema del Parkinson. Después pueden generar efectos adversos a nivel hepático, aumento de las enzimas hepáticas, las transaminasas. Todos los antipsicóticos pueden generar aumento de transaminasas. Pueden generar efectos, como dijeron recién, antimuscarínicos, ¿no? Por supuesto, la mayoría son anticolinérgicos. Entonces generan estreñimiento. La clozapina es la que más lo genera. Y hay que controlarlo esto. Los pacientes preguntarle cada cuánto vas, si fuiste al baño, cuándo fue la última vez que fuiste, porque no te cuentan. Y los pacientes que toman antipsicóticos generalmente están con boca seca, todo lo que vimos de lo colinérgico, lo anticolinérgico. Después pueden generar efectos anticolinérgicos. ¿Qué más? Aumento de peso. Eso es un problema con los antipsicóticos. Los atípicos, los de segunda generación, los más nuevos,
provocan, así como una generalidad, más síntomas metabólicos. Y los típicos, más síntomas neurológicos extrapiramidales. Pero así como generales, yo después ahora le digo bien la particularidad, pero en general es un poco así. Entonces, ¿cuál es el que más aumenta de peso de todos los antipsicóticos? La clozapina y la olanzapina. Bastante. Sumado a que los pacientes con esquizofrenia no se mueven, sí, tienen cierta rigidez, entonces es un problema, ¿viste? Porque vos decís, bueno, aumentan de peso, le decís come sano y no comen, toman Coca-Cola a cualquier hora. Entonces es como difícil. Después pueden generar también síndrome metabólico, ¿no? El síndrome metabólico. Pueden generar aumento del riesgo de diabetes, los antipsicóticos, más que nada los atípicos. Los atípicos, sí. Aumento de riesgo de diabetes, síndrome metabólico, aumento de peso. Alteraciones en el QT. Esta es otra que también es común. Hay que hacerle a veces un electro. Las alteraciones del QT es más con los atípicos, sí. Y hay algunos como por ejemplo la lurasidona. La lurasidona es un antipsicótico atípico que tiene como el que más el QT te prolonga. Casi no se usa por eso. Es un buen antipsicótico, pero tiene mucha prolongación de QT. Entonces la lurasidona casi no se usa. O el sertindol. Son los dos que tienen más alteración del QT, prolongación del QT, por eso casi no se usan. Todo lo que le dije, lo metabólico, es la clozapina o la olanzapina, ya sea peso, aumento de riesgo de diabetes, eso todo, síndrome metabólico, todo es con olanzapina y con clozapina principalmente. Y yo creo que eso más o menos estarían ahí los efectos adversos, ¿no? Después los que salieron ahora, estos más, como les decía recién, los agonistas parciales de 2 y antagonistas 5-HT2A, que era, ¿se acuerdan cuáles eran? El, ARI, los que eran agonistas parciales. Al aripiprazol, por ejemplo, ¿no? Que es un agonista parcial del D2 y bloqueante del 5-HT2A, esos tienen un mejor perfil en lo metabólico que, por ejemplo, que la clozapina. O sea, dan menos efectos adversos a nivel metabólico. Menos aumento de peso, menos... Pero bueno, vuelvo a lo mismo. No tienen mucho sentido por la eficacia. ¿Clozapina y cuál otro, lo metabólico? Olanzapina. Son bastante parecidas químicamente. La clozapina. Sí, por eso, que se usa la clozapina. Bueno, la denominación de resistente es, si vos empezás a buscarla en la literatura, tenés como, no se ponen de acuerdo nadie, o sea, hay como millones de definiciones a qué se le llama resistente y refractariedad en los tratamientos de salud mental. Pero en líneas generales, cuando el paciente tomó más de 2 o 3, ponele antipsicóticos en dosis adecuadas y en tiempos adecuados, ya podés considerarlo que es resistente. Habitualmente son 3. ¿Cuál? O sea, si el paciente se cambia la medicación 2 o 3 veces y en esos cambios no disminuyen los síntomas positivos, ahí se podría decir. Claro. Cambio de medicación 2 o 3 veces por no respuesta. Porque el paciente seguía delirando, seguía alucinando. Hay pacientes que uno le pone, no sé, risperidona. Una dosis adecuada de risperidona en un tiempo adecuado. Sigue con alucinaciones y delirio. Pasás a olanzapina. Sigue con lo mismo. Poner, no sé, aripiprazol, que no sirve para nada. Bueno, poner, no sé, haloperidol, decís, bueno, pruebo con un típico. Tampoco. Y bueno, ahí como tío, eso depende, digamos, del tiempo de uso, eso ya es como más fino. Pero uno tiene que respetar cierto tiempo y cierta dosis, es como en todos los cuadros. ¿Y no se dan juntos? No. No hay beneficios en la asociación de antipsicóticos. No tiene sentido usarlos. En algunas veces, en algunos casos se utilizan, pero no ha demostrado beneficio utilizar la combinación con... No se deberían combinar. Bueno, y en cuanto a la eficacia de los antipsicóticos, bueno, cuando ustedes plantean como por ejemplo objetivos de antipsicóticos, ¿cuáles serían en principio? En la esquizofrenia, no de antipsicóticos. Disminuir síntomas positivos, muy bien. Sí, medio
complejo de poder lograr, pero yo diría más, sí, yo diría más que todo a, en principio, disminuir los síntomas positivos, ¿no? O sea, disminuir las alucinaciones y las ideas delirantes. Pero, profe, esto en las evidencias, si yo tiene en las, no sé, en los artículos, si yo disminuyo el síntoma positivo, pero en consecuencia genera negativo, entonces, ¿hay los artículos algo que yo puedo utilizar los fármacos para contestar esto? Porque si no, no va a disminuir los síntomas, en verdad, porque voy a tener otros. Entonces, No, bueno, por eso, pero vos, cuando vos tratás, por eso decía, cuando uno hace el análisis de los medicamentos, de los objetivos, tenés que decir, si disminuyen los síntomas positivos, bueno, el objetivo es disminución de síntomas, me agarró frío, disminución de síntomas. Si son síntomas positivos, el objetivo es ese, disminuir síntomas positivos. Entonces vos decís, bueno, ¿cuál es el objetivo? Disminuir los síntomas positivos, no los negativos, porque aparte de los negativos casi no tenés estudios, fármacos que te demuestren ese beneficio. Entonces, disminuir síntomas positivos sería un objetivo. Pero esto que preguntaba en el principio, ¿ayudan a prevenir brotes o a espaciarlos? ¿Cuál era la pregunta? Ya me olvidé. Era o sea, si vos enganchabas el brote psicótico en el primero y lo empezabas a medicar, si te previene los posteriores brotes. O los espacios. Si vos el primero lo tratás, Claro, o sea, si empezás a tratar al paciente desde el primer brote, si hay alguna como evidencia que diga que en tanto tiempo no va a tener otro brote. sí, eso sería prevención de recaídas. Claro, la prevención de recaídas. Bueno, ahí por eso yo decía, yo pondría como objetivo mejoría de síntomas positivos, se podría ver disminuir las recaídas, un poco lo que plantea él, que lo planteamos en casi todos los trabajos prácticos, ¿no? Evitar recaídas, y acá si quieren también, pero va muy de la mano con la recaída, la hospitalización. Se podría poner como objetivo disminuir las hospitalizaciones. La mayoría de los pacientes que tienen un brote terminan hospitalizados, o sea, la recaída va muy de la mano con la hospitalización. Pero no siempre exactamente que todos los pacientes recaen y hospitalizan. Algunos recaen y no se necesita la hospitalización. Pero podríamos poner o no la hospitalización, pero en principio recaídas y síntomas. ¿Qué dice la evidencia? El que tiene más eficacia, usted lo tiene en el artículo para leer en la bibliografía, el que tiene más evidencia, el metaanálisis, el que tiene más evidencia para disminuir eficacia de síntomas positivos es la clozapina. Pero bueno, recuerden que es para la esquizofrenia resistente. Pero ese es el más eficaz. No hay duda de la eficacia acá. No es que le pongo 4 a la clozapina y a la paliperidona le pongo 5. Porque lo desapruebo yo si le tomo el final. Me dicen que la paliperidona le ponen más que la clozapina. ¿Qué me querían preguntar ahí? Ah, vi que una mano. No. Entonces, eso, ¿no? Clozapina, el más eficaz. Después, un poquito más abajo, versus placebo, ¿no? Están, por ejemplo, la risperidona, la olanzapina, la paliperidona, esos están más o menos en el medio, que si ustedes tienen que definir eficacia por grupo, todo lo que les estoy hablando son atípicos. O sea, por grupo, los atípicos son más eficaces que los típicos, porque el haloperidol está un poquito más abajo en eficacia. Lo que pasa es que por debajo del haloperidol hay atípicos que también tienen menos eficacia que el haloperidol. Por eso, definir eficacia en grupo antipsicótico es un poco complejo. Porque yo en atípicos tengo la clozapina, que es el más eficaz, y tengo la lipiriprazol, que no sirve para nada. Entonces, si vos me decís, decime la eficacia de los atípicos, y yo te digo, si yo mido con el mejor, te hablo de la clozapina, te pongo un 4 a los atípicos. Pero si hago referencia a la lipiprazol, le tengo que poner un 2 o un 1, ¿se entiende? O sea, es un grupo muy heterogéneo en cuanto a la eficacia. Entonces, hablar de eficacia de grupo en antipsicóticos, sí, qué sé yo, podés hablar, pero no estás diciendo nada. Pero bueno, yo creo que en el práctico lo tienen por grupo, no lo tienen por fármaco. Entonces ahí, bueno, amáquense la semana que viene para ver qué hacen con eso. Pero sepan que los grupos de antipsicóticos atípicos tienen con mucha variabilidad en cuanto a la eficacia. Y el otro punto que tiene que ver con la reducción de las recaídas, y con eso termino,
Hay un montón de estudios y artículos que hablan de la prevención de recaídas en los antipsicóticos y en esquizofrenia y miden en el tiempo cuánto tiempo, si hay una recaída a los tantos meses, a los tantos meses, a los tantos meses. En general se ve que claramente el paciente con antipsicóticos tiene menos riesgo de recaída. Todos concluyen con eso. O sea, si vos tenés un paciente con esquizofrenia y le decís, bueno, dejá de tomar la medicación, tiene mucho más riesgo de recaída que el que la sigue tomando. Es más, la mayoría de las recaídas de los pacientes con esquizofrenia son por abandono de tratamiento. Y eso en la práctica lo estás viendo todo el tiempo. O sea, yo le puedo preguntar a la enfermera detrás conmigo, ¿por qué recaen los pacientes esquizofrénicos? Y nunca leyó un paper y me dice, porque dejan de tomar la medicación. ¿Por qué la familia no le da la medicación, doctor? Así, enojada. Claro, porque es eso lo que pasa. Entonces le dejan de dar la medicación y ahí recaen. Entonces, pasa eso. Hay algunos estudios, por ejemplo, hay un metaanálisis interesante que estudia 32 antipsicóticos, que son un montón de antipsicóticos, que salió hace un tiempito en Lancet, que dice, bueno, cuál es el tema del riesgo de la recaída, y por ejemplo, ellos plantean que todos tienen más beneficios, pero hay dos, como la cariprazina y la lurasidona, que son antipsicóticos nuevos, que supuestamente atraviesan, digamos, el 1 y no podríamos decir que tiene, digamos, el mismo riesgo que los que no atraviesan el 1. Nada, son dos fármacos dentro de un grupo. Yo les digo, en líneas generales, si ustedes tienen que decir, ¿sirven para evitar las recaídas? Yo diría que sí. Obviamente, como les digo, hay particularidades, pero yo les diría que está básicamente atada a eso la recaída. Entonces, acá la importancia de que el paciente o la paciente continúe con el tratamiento es fundamental. Porque va a depender de eso la evolución. Bueno, creo que ya estaría estando. Acá los tratamientos farmacológicos no recomendamos entonces. Tratamientos farmacológicos. Sí, yo lo dije al principio, hablamos acá de la terapia. Sí, no farmacológicos sí. No farmacológicos sí. También se pueden utilizar acá otras estrategias no farmacológicas. ¿Hay evidencia? Hospital de día, se puede utilizar, hay pacientes que van a la mañana hasta las 5 de la tarde, van a hospital de día o mediodía. Terapias grupales también son importantes. Todo lo que tiene que ver con la alimentación y la actividad física también es importante en lo posible. A ver, siempre sujeta a un paciente que tiene esquizofrenia y que está tratado con antipsicóticos. A nosotros nos pasó una vez en la clínica donde yo trabajo que vino un profesor, qué sé yo, y quería hacer correr a los pacientes. Y yo le digo, vos haces correr a los pacientes, salimos en todos los medios de comunicación, le digo, porque ¿cómo vas a hacer correr? Aparte hacía un calor bárbaro, quería ir Punta Mogote, no sé, nos quería hacer correr no sé en dónde. Y yo le dije, mirá, tu idea es, primero estaban todos con extrapiramidalismo, porque son pacientes recontramedicados, ¿cómo los vas a hacer correr si no caminan? Hagamos una caminata de una cuadra y después vemos. Entonces no le puedes mandar a correr a un paciente que lo que más hace es levantarse, ir a caminar hasta el baño y volver y tomar mate. Yo le hablo de mi población que son los pacientes internados. Yo tengo un sesgo en atención, pues hago básicamente internación. Pero, entonces hay que tener como una cierta lógica, ¿no? En ese sentido ese. ¿Qué me quería preguntar? Es de por vida. Si el diagnóstico está hecho, es de por vida. ¿Con Sí. la misma dosis o...? Y eso va a depender, como en general en lo agudo se da en la dosis más alta en la parte aguda, y después se reduce y el mantenimiento tiene una dosis un poco más baja. Y después como bueno, lo controlás, hay momentos que subís, bajás, o sea, como cualquier terapéutica, no es que está fijo siempre, pero se mantiene habitualmente un esquema y con eso se sigue. Con las medicaciones también. Sí, vuelvo, tienen esta cuestión de los síntomas negativos que a veces los limitan y son personas que generalmente no van, o sea, no trabajan, no tienen una vida, no tienen inserción social. Por eso todos tienen certificado de discapacidad, cobran generalmente alguna pensión por discapacidad, están dependiendo habitualmente de un tercero, es casi imposible que vivan solos porque se les viene abajo la casa. O sea, no limpian nada, no ordenan nada, dejan la medicación. Aparte por ahí también empiezan a tener problemas con los vecinos. No son malas personas, son re buenas personas. Los esquizofrénicos son muy buenas personas, pero están enfermos. Entonces uno tiene que entender que también si el vecino te dice que
sale con un cuchillo y le toca el timbre, vos decís, y sí, no está bien. A mí no me importa, dice el vecino, que sea un psicótico, sacarlo de acá porque yo le voy a pegar un tiro. Entonces decís, bueno, si para, no le pegue tiro, no le pegue, pero entonces vamos a llevarlo a internar, claro, porque enseguida la gente se enoja porque, a ver, pensás que es encima como vivimos hoy, todos medio tensionados, pero bueno, tiene que ver con eso. En general es como muy disruptivo el esquizofrénico. Yo me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan, hace un tiempo, no tanto, salió por la tele una persona en Pinamar que andaba con una motosierra, no Milei. Fue previo a Milei. Este fue el pionero de la motosierra. Después Milei lo copió. Que andaba con una motosierra en Pinamar, tocaba timbre en todas las casas. Timbre. No, bueno, este es real. Y yo cuando vi la imagen en la televisión dije, es un esquizofrénico. Porque le tocaba timbre y se quedaba con la motosierra parada en la puerta de la casa. Claro, la gente dijo, nada, andaba con la motosierra. Bueno, en algún momento, nada, la policía de Pinamar, imagínate, con un tipo con una motosierra, eso. Lo agarraron, hicieron toda una cosa, lo llevaron al hospital y era un psicótico. Que andaba con la motosierra, se empezó un delirio, pero digo, bueno, nada, son cosas que suelen suceder. Pero vos me decís, no hay que hacer nada, no, sí, porque en algún momento le prende la motosierra y le corta la cabeza a uno. Entonces, no, por favor. Bueno, gente, nos vemos la próxima.